Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Acaba la tiranía de ECC con DC y comienza la etapa de Panini Comics con este Absolute Power. Deciros que todos los tomos que voy a enseñar hoy vienen con precio promocional, ¿vale? Este vale 8 euros y su precio original es de 15,50. Tendremos los 4 números de este evento, Absolute Power, más distintos one-shot y especiales que nos van a dar un poquito más de contexto en esta siguiente amenaza dentro del universo DC, con guión de Mark Waid, dibujazo de Dan Mora, donde tendremos a Amanda Waller como el principal villano, que va a conseguir la ayuda de estos dos seres superpoderosos que van a afianzarle el plan que va a llevar a cabo, que va a ser ni más ni menos que erradicar a todos los superhumanos, encarcelarlos, quitarlos de circulación dentro del universo DC, al más puro estilo como tuvimos a Norman Osborn en toda aquella etapa de los Vengadores de Bendis, donde teníamos un poco esa misma idea, esa persecución de los héroes con el acta de registro de superhéroes, pero dentro del universo DC. Veremos un poco esos primeros numeritos unitarios, donde vemos pues esa parte en la que van cayendo algún que otro superhéroe, y veremos luego más adelante cómo no solo va a ir capturándolo, sino que va a tirar su imagen por los suelos utilizando un concepto tan moderno como el que tenemos hoy en día, que es la manipulación informativa, la inteligencia artificial creando vídeos tan realistas que no sabes distinguir si son un montaje o son reales, donde veremos a los distintos seres del universo DC matando personas, o sea, liando la parda, ejecutando a gente por la vía pública, y todo esto pues va a favorecer que la opinión pública también apoye los planes de Amanda Waller. Veremos cómo esto pues va a ser una amenaza a una escala bastante grande, y tendremos esa típica historia de superhéroes donde pues los malos empiezan ganando, los buenos al final remontan, pero bastante original, dibujada como Dios por Dan Mora, que es una auténtica barbaridad, y dándonos un poquito pues ese gran girito final donde Amanda Waller, pues puesta un poco contra las cuerdas, va a utilizar un recurso final bastante gordo, que es lo que va a trastocar un poco esa continuidad de DC y nos va a acabar derivando en el siguiente evento que tenemos a continuación, donde van a confluir las dos vertientes que vamos a tener a partir de ahora dentro del universo DC. Deciros que es un eventito con sabor a clásico, pero con conceptos modernos muy chulos, donde vamos a tener acción, donde vamos a tener giritos, donde vamos a tener tramas bastante molonas, los villanos van a ser también muy interesantes. A mí me ha gustado mucho. Green Arrow va a tener su momentazo, o sea, este personaje siempre en los eventos brilla con luz propia, y aquí no va a ser menos. Y bueno, bastante guapo, por 8 euritos, vayáis a seguir un poco la continuidad de DC moderna o no, la verdad que está bastante resultón como algo de lectura independiente. Pero como os digo, lo que sucede aquí va a alterar de alguna manera el universo DC y nos va a traer a este All In Special, ¿vale? Que tiene una peculiaridad bastante chula, y es que es una grapita doble que se va a leer en los dos sentidos. Vamos a tener por este lado el universo Absolute, que esto va a ser lo nuevo, que ahora os explicaré un poquito de qué va, y el universo All In, que sería el universo normal y corriente que hemos tenido siempre en DC, y que sigue un poco la línea de estos acontecimientos del suceso con Amanda Waller. Después de esta movida veremos que la Liga de la Justicia tiene que volver a hacer frente común, van a reclutar un montón de miembros y van a montar esa Liga de la Justicia ilimitada, ¿no? Que nos va a recordar un poco pues esa serie de animación tan guapa donde se jugaba con ese concepto de esa Liga de la Justicia mundial, donde teníamos todo tipo de héroes, y nos dejan entrever un poquito pues lo que va a ser esa colección de la Liga de la Justicia, que la tendremos el mes que viene. Y aquí pues tendremos una amenaza muy tocha que va a ser Darkseid, ¿vale? Vamos a ver que Darkseid va a irrumpir en mitad de la primera reunión de esta nueva reformulación de la Liga de la Justicia, y aquí es cuando la grapita se da la vuelta y nos vamos al universo Absolute, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle, mirad un poco la diferencia de dibujo entre lo que es la parte de Absolute, con este rollito así más cartoon, recuerda un poquito al estilo Kirby, mucho más oscuro, que la verdad que nos plasma muy bien ese enfoque que va a tener ese nuevo universo, donde, muy en resumen, deciros que el nuevo origen de los personajes del universo DC va a tener, pues, van a empezar de manera bastante más jodida que los héroes principales de toda la vida. O sea, vamos a tener un poco, pues, que van a tener que sortear una serie de dificultades mucho mayores de las que han tenido que lidiar sus homónimos, digamos, de la línea All-In o de la línea principal. Aquí nos dejan entrever un poco eso, Darkseid, búsqueda de un poder bastante gordo que le ha sido revelado después de la movida de Amanda Waller, pues va a acabar derivando en ese universo Ultimate, ¿vale? A modo de resumen, os repito un poco, Absolute Power, tenemos luego el All In Special, y luego vamos a tener las dos bifurcaciones. Tendremos por un lado
el universo Absolute, que irá en una línea aparte, al más puro estilo lo que tuvimos en el universo Ultimate de Marvel, donde teníamos el universo Ultimate y el universo normal, y en la otra vertiente tendremos el universo All-In con historias de los personajes de toda la vida, ¿vale? Dentro de la continuidad que será la que luego perdure seguramente, o sea, esto será como algo momentáneo durante unos años, pero al final esta será la línea principal que siga. Os voy a hablar un poco de estas 3 grapitas de forma individualizada para deciros qué me han parecido todas y cada una de ellas. Empezamos con Wonder Woman, con Kelly Thompson al guión y Hayden Sherman al dibujo, en una historia en la que tendremos, como os he dicho antes, pues un origen de Wonder Woman bastante más jodido. Ella no se va a criar en la Isla Paraíso con las Amazonas, sino que se va a criar en la Isla Infierno y no va a tener a su madre apoyándole en esos primeros pasos, sino que va a tener a la villana Circe, que de alguna manera se va a tener que encargar de su crianza. Y bueno, va a desentenderse bastante de ella y veremos que esta Diana pues va a tener que, desde su más tierna infancia, sobrevivir a duras pruebas. Aquí lo que hace muy bien Kelly Thompson va a ser un poco pues ese rollito emotivo en el que al final, aunque sea una villana, pues a base de tenerse que criar con ella, pues va a surgir un poco pues esa relación madre-hija, que la verdad que me encantó toda esta parte, la verdad que está chulísima, en la que vemos un poco pues cómo esa Wonder Woman, habiéndose criado en un entorno y con un mentor tan diferente, pues va a acabar desembocando en un personaje que, aunque mantiene la esencia, que es un poco la premisa de este universo Absolute, todos los personajes van a mantener la esencia, pero después de haber pasado pues unos orígenes mucho más duros, ¿vale? Y aquí una cosa también muy distintiva, que también va a ser el molonismo de estos personajes de la línea Absolute, va a ser que esta Wonder Woman pues va a ir con un espadón enorme, al más puro estilo Berserk o Cloud de los videojuegos de Final Fantasy, se va a ir enfrentando a una suerte de entidades demoníacas tipo Kaijus, donde nos dejan entrever muy poco del guión, o sea, realmente como una primera venida de estos seres, y Wonder Woman pues va a tener que enfrentarse a ellas y salvar un poco a la humanidad, ¿vale? Jugando un poco con el concepto amazona como algo muy tabú, que pues también nos va a definir muy bien en este primer número, pues como ese personaje de alguna manera, aunque intenten evitar que se convierta en esa superheroína que todos conocemos, pues al final la cabra tira al monte, ¿no? Como aquel que dice, y ella pues se va a acabar convirtiendo, a pesar de todas estas cosas que han ido trastocando, en la Wonder Woman que todos conocemos, con este look, por otro lado, tan vistoso, que la verdad que está muy chulo. Y deciros en cuanto al dibujo de Hayden Sherman, mola muchísimo. Tenemos un dibujo a lo mejor más propio, a lo mejor de un cómic independiente, no tanto del típico cómic pijamero y demás, pero que funciona muy bien, a lo mejor en estas escenas costumbristas y demás, que le dan ese plus de conexión con los personajes, que es quizá lo que más me ha encantado, más allá de los combates y demás, que también tienen muy buena pinta, muy chula. Esta ya se le dije a Javi que no volvía, esto se queda conmigo y veremos a ver qué tal las demás. Vamos con Absolute Superman, ¿vale? Con guión de Jason Aaron, ni más ni menos, y con Rafa Sandoval al dibujo. En una historia en la que tendremos a un Superman en el que ha vivido de manera solitaria, sin apoyo, sin haber establecido a lo mejor las alianzas que hemos visto en la línea principal de DC, en una historia contada a 2 tiempos, donde tendremos por un lado el origen de sus padres y un poco cómo es la vida en Krypton dentro de esta nueva reformulación del universo DC, donde es muy importante la simbología, y es que la S famosa de Superman va a pertenecer a las castas más bajas dentro de Krypton, estando la vertiente de la gente, de los científicos y de los inventores y demás, con este sol que vendría a representar pues las castas altas o la parte más favorecida dentro pues de ese organigrama de Krypton. Veremos un poco también cómo sus padres son una suerte de mineros o de prospectores que van a descubrir de manera accidental pues todo el tema que todos conocemos, donde la kriptonita pues al final va a acabar con la vida del planeta Krypton. Y tendremos un poco ese homónimo con el Superman de esta línea temporal, de este nuevo universo, en el que lo veremos también pues en una situación muy similar, pero en la Tierra que todos conocemos, donde tendremos también a unas clases bajas que están extrayendo un mineral para una gran corporación llamada Lazarus, y una suerte de mercenarios o de soldados que se asegurarán de que esta gente haga su trabajo, que es muy curioso porque se llaman los pacificadores, y como veis tienen todo el look del pacificador, ¿no? Del miembro del escuadrón suicida, que se ha popularizado ahora más. Y veremos un poco una serie que yo creo que a nivel guión va a ser la que va a tener un poquito más de profundidad, un poquito más de desarrollo, y que va a jugar un poco con ese concepto de la lucha de clases, de tocar temas sociales un poquito más profundos, que a lo mejor ni Wonder Woman ni Batman tienen tanto, ¿vale? O sea que
Y a nivel dibujo, pues como podéis ver, Rafa Sandoval, pues como siempre, dándonos un nivel gráfico brutal. De las 3 colecciones, a mí es la que visualmente más me ha llamado la atención. Con este Superman taciturno, solitario, que no sabemos prácticamente aún nada de su origen, pero entiendo que poquito a poco nos irán revelando más cositas sobre él. Como os digo, en ese interesante concepto de historia contada en 2 tiempos, donde es tan interesante la historia de Superman como la de sus padres, que por momentos es incluso más chula. Y vamos, finalmente, esta tampoco vuelve, Javi, esta me la quedo también, y nos vamos con Absolute Batman, ¿vale? Que esta era la que a mí más miedo me daba. Tenemos a Scott Snyder, que a mí es un guionista que con los años ha perdido mucho, se le ha ido demasiado la pinza, ha hecho cosas demasiado extremas como metal y demás, que yo ya he desconectado totalmente. Nick Dragotta al dibujo, que mola muchísimo también, con este rollito que recuerda un poquito a lo mejor al Batman de Frank Miller, pero suavizado en el trazo, la verdad que mola muchísimo este dibujo. En una historia en la que tendremos a un Batman que como rasgo distintivo o como bache o obstáculo extra que le van a poner, que es lo que más o menos identifica un poco a los personajes dentro de este universo Absolute, veremos que no se ha criado en una familia adinerada, sino que él viene de los estratos sociales más bajos. Esto mola mucho, ya que se juega un poco al despiste, mostrándonos a un supuesto Bruce Wayne boxeando, pero luego resulta que este no es Bruce Wayne, sino que es este señor tan mamadísimo de aquí, el protagonista de esta historia, ¿no? El Batman de este universo Absolute, que va a tener este estilo visual tan característico, este Batman tan exageradamente musculado, pero que no deja de tener pues todo lo que tiene Batman. Es una persona muy inteligente, muy válida, que al final se va a enfrentar a una amenaza en la cual hay una suerte de personas con cascos o con una especie de máscaras de animales que están realizando asesinatos muy extremos, matando a niños, a madres, a todo tipo de gente de formas muy crueles, y un poco este retorno de Batman, un poco de meterse en primera línea contra esta amenaza. Y otro de los conceptos más interesantes que va a tener esta línea Absolute es que a los personajes secundarios, como puede ser Alfred Pennyworth o Lois Lane en el caso de Superman, van a tener un papel mucho más activo de lo que tienen normalmente en sus series regulares, ya que aquí vamos a tener una versión modernizada de Alfred Pennyworth, que va a ser una suerte de agente secreto que por momentos mola más que el propio Batman. O sea, está chulísimo ese personaje como lo están presentando aquí, y estamos ante un Scott Snyder que para mi gusto vuelve un poquito a esos comienzos dentro de las colecciones de Batman, donde estaba más comedido, donde siempre le gusta hacer estas cosas ultramolonas, pero dentro de unos límites, de unos márgenes que no desvirtúen tanto o se metan tanto en cosas fantasiosas que realmente no funcionan tan bien con Batman. En otra colección que también me la quedo, también no va a volver, que me ha molado bastante, te dejan con ganas de más. Las 3 la verdad que tienen ese puntito de que te lees el número y dices, hostia, a ver cuándo sale el siguiente. O sea que muy buen comienzo lo que tenemos aquí con DC, con este universo Absolute. La verdad que la cosa promete bastante, y desde aquí os animo a que lo probéis, ya que os recuerdo nuevamente que lo tenemos a precio promocional, ¿vale? Vamos a repasar un poquito los precios de todo esto, ya que realmente por un desembolso relativamente barato vamos a tener un montón de lectura, ¿vale? Tendremos por 8 euros el Absolute Power, tendremos por 3,50 el All-In Special, y luego las grapitas a 2,50 cada uno. Recordad que esto es precio promocional y que luego será más caro, pero qué mejor momento para meternos a leer DC con una nueva licenciataria que no arrastra todas las problemáticas, todo el odio, toda la movida que arrastraba ECC, en un punto de arranque perfecto. Empieza un universo nuevo. Esto no se ha contado nada, o sea, lo vais a coger desde el minuto 1, o sea que lo podéis disfrutar sin ningún problema. Y os emplazo a próximamente a hablaros de universo All-In. Recordad, bifurcaciones, Absolute por un lado, All-In por otro. El All-In es el universo normal, este es el Ultimate, el universo Ultimate, por hacer ese homónimo con Marvel, pero en DC. Y estas 3 grapitas que han salido hasta el momento, que están muy majas las 3, la verdad que están muy chulas, y espero haberos ayudado un poquito a entender un poco cómo funciona todo esto, y según lo que os he contado, el dibujo y demás, pues a ver cuál os llama la atención, dejádmelo en comentarios si os vais a meter en esto. Y también deciros que aunque Absolute Power está muy guapo como evento individual y demás, y está a un precio cojonudo, realmente si os tiráis a la All-In Special directamente y a las grapas, también se puede entender bien, ¿vale? Porque Amanda Waller lo que hace al final es consecuencia de lo que pasa aquí, pero con este se puede entender también bien, ¿vale? Eso ya depende de hasta qué punto os queréis meter a fondo. Yo os recomiendo meteros a tope, porque tendréis todo el contexto, tendréis toda la información y entraréis muy bien en esta nueva reformulación del universo DC, que viene a jugar un poco de introducir a estos personajes en un entorno, en un ambiente, con las problemáticas, con los sucesos que estamos viviendo en pleno 2024,
con unos superhéroes, con un enfoque moderno, nuevo y un dibujo muy bueno que creo que va a funcionar bastante bien y en Estados Unidos lo está petando bastante. Y bueno chicos, hasta aquí la reseñita de hoy. Pues si os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos y estad atentos a próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.